Mi nombre es Andrea Mendoza, estudiante del quinto semestre de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María, y vamos a hablar hoy un poco sobre la segunda globalización, el auge de la economía estadounidense en esa época y la hegemonía del dólar. La segunda globalización comenzó o se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial, la cual se consolidó entre las décadas de 1980 y 1990, coincidiendo con las tecnologías de información y la comunicación, la intensificación de las comunicaciones físicas y la expansión mundial de los mercados de bienes y sobre todo de capitales, favoreciendo un nuevo panorama político. Se sostiene que la globalización presenta vínculos estructurales con desarrollos pasados, la cual en estos años recibió un impulso fundamental que ayudó su pleno desarrollo. Aquí aparecen cuatro grandes tendencias que beneficiaron en esta época la aparición de la globalización, como una etapa de características diferenciales a las anteriores. La primera es el surgimiento y extensión de las tecnologías de la información y comunicación. Como segunda tendencia, la década de los 50 se produjeron importantes mejoras en el transporte de mercancías y personas que intensificaron los flujos globales. El tercer lugar se centra en los cambios económicos que se produjeron en esta época, lo que condujeron a un aumento de los intercambios entre las distintas naciones. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional presenta profundos cambios respecto al periodo anterior. En primer lugar, desaparece el fascismo como modelo de organización política y económica de la sociedad moderna. Se consolida el modelo del Estado liberal intervencionista y el modelo estalinista o capitalismo de Estado. En segundo lugar, la segunda parte del siglo está mareado por la confirmación política de estos dos modelos de organización económica y política, por imponerse como la solución a los conflictos sociales. Estados Unidos se convierte en el líder indiscutible del mundo occidental, mas no del mundo entero. La Unión Soviética surge inmediatamente en los años posteriores a la guerra. El modelo estalinista se extiende por un gran número de países de la Europa Oriental y Central, que junto con la Unión Soviética forman el bloque socialista, mientras que el resto de los países de Europa y sus colonias, al igual que América Latina, se coloca bajo el amparo de los Estados Unidos, formando el bloque del mundo libre. El desequilibrio estructural entre la economía de Estados Unidos y el resto del mundo al finalizar la guerra era muy superior a lo que había podido preverse durante el conflicto bélico. Entre 1945 y 1949, solamente Estados Unidos podría proporcionar los bienes de consumo e inversión que el mundo necesitaba. Además, la ayuda americana contribuyó más de un cuarto que todas las importaciones de los países europeos. Esta vinculación entre Estados Unidos y el resto del mundo hizo posible que el Estado americano se convirtiera en el principal impulsor del crecimiento económico. El Estado americano no asumió directamente el papel de empresario. Su gasto autónomo orientó y sostuvo la demanda efectiva de los Estados Unidos y el resto del mundo, al tiempo que financió indirectamente el desarrollo tecnológico que hizo posible la expansión de los bienes del consumo durable. Aparecen las instituciones de Bretton Woods. El Fondo Monetario Internacional, creado conjuntamente con el Banco Mundial, formaron las bases para el establecimiento de un nuevo sistema monetario internacional. El FMI debía supervisar el cumplimiento de los acuerdos y asegurarse que los países mantuvieran políticas económicas con su sistema. Todos los países miembros estaban sujetos a disciplinas del Fondo Monetario Internacional, menos los Estados Unidos, en vista de que pudieron cubrir su déficit de balanza de pagos con la emisión de dólares. No tenían por qué recurrir al Fondo Monetario Internacional, donde también poseían el poder del veto. En este sentido, el FMI era órgano de fiscalización de la economía mundial por parte del Estado americano. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales se plantearon la necesidad de reconstruir un sistema económico internacional. Con este objetivo se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocido como el Banco Mundial.
Su misión principal era el impulso de la reconstrucción de los países europeos más afectados por la Segunda Guerra Mundial. A partir de la década de los 80, el banco prestó mayor atención a los problemas macroeconómicos, participando activamente en los paquetes de financiamiento asociados con las reformas estructurales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, para abrir las economías en el marco de una estrategia de liberación de mercado mundial. Retrocederemos un poco a la década de los 40 y 50. Aquí, a través del Plan Marshall, Estados Unidos colocó parte de su riqueza excedente en forma de ayuda económica y militar para restaurar el sistema económico y así poderlo moldear de acuerdo a sus intereses. Por medio de la reconstrucción de las economías devastadas, fue dejando el sello de su poder en la economía internacional mediante la inundación de dólares que utilizó para transferir esta ayuda, iniciando una profunda introducción del dólar en la economía mundial, no solo como vehículo para realizar transacciones económicas internacionales, sino también como moneda clave del sistema. Efectivamente, este plan contribuyó a la reconstrucción europea. Representó una transferencia alrededor del 2% del Producto Nacional Bruto anual estadounidense. Europa, además, contribuyó a fomentar la cooperación europea por medio de programas dirigidos a estimular la producción y el comercio, teniendo como resultado una pronta recuperación económica. Al final de la Gran Guerra, Estados Unidos gozó de una posición privilegiada en el sistema económico. Tres cuartas partes de las reservas de oro del sistema, expresadas en una robusta balanza de pagos como balanza comercial superavitaria, contaba con el único mercado de capital abierto de transferencias unilaterales de recursos, inversiones extranjeras directas, préstamos de banco y asistencia militar que favorecían sobre todo a los países industrializados de Europa, lo que hacía el principal acreedor mundial. Tal condición económica unía a que antes de terminar la guerra el dólar de hecho ya era la principal moneda del sistema. En un ambiente económico rodeado de inflación y controles cambiarios, el dólar era la única moneda en el sistema para realizar transacciones bancarias e intervenciones gubernamentales, estabilizar tipos de cambio y la única moneda con la cual se podía reconstruir las reservas internacionales. Dicha situación le otorgó al dólar la suficiente confianza para desempeñarse como sustituto perfecto de la moneda mundial, con un doble papel como moneda nacional de Estados Unidos y como moneda internacional en el mercado. A partir de 1944, el dólar sería formalmente el signo internacional del valor en el periodo de hegemonía estadounidense, con respaldo en oro. El dólar también se ofrecía a cambio por oro o se demandaba surtiéndose a través de la simple impresión del dólar por parte de la autoridad monetaria estadounidense. El poder económico estadounidense fue favorecido no solo por gran dinamismo capitalista que ya mostraba, sino casualmente por la posición geográfica que le permitió potenciar su aparato productivo como el máximo proveedor de bienes y servicios durante la guerra. Se convierte en un monopolio de poder en un contexto internacional donde su posición económica, política y estratégica tenía el mayor peso mundial. No existía economía con las dimensiones de Estados Unidos, por lo tanto, ninguna moneda podía disfrutar de redes de externalidades, economías de escala y de alcance y beneficios en bienes públicos necesarios para rivalizar con el dólar a nivel global. Finalmente, con la consolidación de la posición económica estadounidense, la consecuencia inmediata fue el dominio político de las relaciones internacionales. El Plan Marshall originó una inundación de dólares en la economía mundial que contribuyó a que el dólar se consolidara firmemente en el sistema con su acumulación en las arcas de las autoridades monetarias nacionales, convirtiendo al dólar en la moneda internacional de reserva.